Ok, entonces en esta práctica de leyes de los gases, vamos a utilizar la ley de gases ideales como nuestro guía. Y la ley de gases ideales es la presión por el volumen es igual a cantidad de gases en moles por la constante de gases por la temperatura. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos nuestro gas atrapado en un cilindro. Cuando la llave está cerrada, la cantidad de moles de gas es constante. Cuando el pistón se mantiene en la misma posición, este indica que el volumen es constante. Entonces, en esta pregunta, cuando vamos a calentar el gas, queremos saber cuál es el efecto sobre la presión. Entonces, básicamente, si la relación entre presión y temperatura es directa o inversa. Y yo pienso que... Ajá, Profe, la presión aumenta. Sí, profe, la presión aumenta, es directa. muy bien. Entonces, aquí podemos ver la relación entre presión y volumen. Presión y temperatura, perdón. Es directa. La presión va a aumentar. Este ejemplo, muy bien. Ok. Parte B. Vamos a mover el pistón para reducir el volumen del gas de 1 litro a medio litro con presión constante. También la llave está cerrada. Entonces queremos saber qué sucede con el volumen. Aumentaría. Entonces, sí. Pero pregunta por la temperatura, ¿no? Sí, yo había dicho volumen, lo siento. Vamos a cambiar el volumen y queremos saber el efecto sobre la temperatura. Y ese también es una relación directa. Profe, la temperatura va a disminuir. No, si el volumen, sí, la volumen va a disminuir. Entonces, si la presión y cantidad del gas es constante, cuando el volumen disminuye, la temperatura debe disminuir también. Profe, entonces, aunque se disminuya el volumen, siempre van a haber las mismas cantidades de moléculas. Correcto, en este caso, porque la llave está cerrada. Entonces, el volumen disminuye, la misma cantidad de moléculas. Entonces, para mantener la presión constante, debemos enfriar el gas. El gas debe disminuir su temperatura. ¿Ok? Y en la última, vamos a inyectar gas adicional a través de la válvula de entrada de gas con temperatura y volumen constante. ¿Qué va a suceder con la presión? Aumenta. Aumenta. Entonces ahí notamos que vamos a variar moles de gas y queremos saber este efecto sobre la presión. Entonces,
Dado que tenemos la relación directa, más gas resulta en mayor presión si la temperatura y volumen son constantes. O no cambian. Súper bien. Ahora tenemos algo en que podemos hacer un cálculo utilizando la ecuación de gas ideal. La situación es que el carbonato de calcio se descompone cuando se caliente para dar el óxido de calcio sólido y el dióxido de carbono gaseoso. Una muestra de carbonato de calcio se descompone y el dióxido de carbono está colectado en un matraz de 250 mililitros. Dado que un gas ocupa todo el volumen del recipiente, sabemos que el volumen del gas es 250 mililitros. ¿Okay? Una vez que se completa la descomposición, el gas tiene una presión de 1,3 atmósferas y una temperatura de 31 grados Celsius. Hay que calcular cuántos moles de dióxido de carbono gaseosos se generaron. Entonces, estoy trabajando con un gas ideal. Por lo tanto, voy a utilizar la ecuación del gas ideal. PV igual a nRT. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular la cantidad de moles, entonces lo voy a despejar. Ahora, yo tengo que sustituir presión, volumen, R y T. Y hay varios valores de R. Entonces, yo quiero elegir un valor de R que tiene la misma unidad de presión. ¿Ok? Entonces, si presión en atmósferas, en la pregunta, voy a elegir el valor de R que tiene presión en atmósferas. En otra sustancia vamos a tener presión en pascales, entonces utilizamos el 8,314. O vamos a tener presión en torr, entonces utilizamos 62,36. Depende de la situación. ¿Ok? Entonces, yo voy a notar que este valor de R tiene volumen en litros, pero aquí yo tengo volumen en mililitros. Entonces, yo tengo que convertir 250 mililitros a litros. Muy fácil. También yo noto que mi valor de R, la constante de gases ideales, tiene temperatura en Kelvin. Entonces, voy a convertir la temperatura en Celsius a Kelvin. Ahora puedo sustituir todos esos valores en la ecuación PV sobre RT y calcular la cantidad de moles con la calculadora y después convertirlo con la cantidad de cifras significativas correctas. Entonces vamos a notar que es muy, muy importante que se realiza todos los cambios para que el volumen tiene la unidad correcta, para que aquí se cancela. Debemos tener presión con unidad correcta para que se cancela y también temperatura con unidad correcta para que se cancela. Al final, lo que yo tengo es entre 1, en negro, 1 sobre 1 sobre mol, solo poniendo atención a las unidades. Entonces, este es igual a mol. Es la inversa de 1 sobre mol. ¿Okay? Es simplemente mol. Es la unidad que tengo. Preguntas aquí. ¿Ustedes pueden ver todos los cálculos o se encuentran muy hacia fondo, al fondo de la pantalla? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé qué valor darle a R? ¿F? ¿Cómo sé yo qué valor debo darle a R? O a R, por las unidades. ¿Ok? Entonces, el guía es, vamos a elegir el valor de R que tiene la misma unidad de presión.
Entonces, en esta pregunta, yo tengo presión en atmósferas, entonces voy a utilizar R que tiene presión en atmósferas en la unidad. Es esta parte aquí. Yo encuentro presión en la pregunta, atmósferas. Entonces yo busco aquí, solo este tiene presión en atmósferas. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos pelotas de tenis que típicamente están llenos en aire o en nitrógeno gaseoso a una presión superior que la atmosférica para aumentar su rebote. Si una pelota de tenis en particular tiene un volumen de 144 centímetros cúbicos y contiene 0,33 gramos de nitrógeno gaseoso, ¿cuál es la presión en pascal en el interior de la pelota a 24 Celsius? Entonces, ahora yo sé que estoy trabajando con gases ideales. Entonces, la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT. ¿Qué quiero calcular? La presión. Voy a despejar presión. ¿Qué necesito? Necesito las unidades correctas. La primera cosa que voy a identificar es la unidad de presión. Entonces, yo necesito presión en pascal. Entonces, yo busco aquí para pascal en los valores de R. ¿Ok? Dado que yo tengo valor de R con unidades de pascal, este tiene unidades de volumen en metros cúbicos y este volumen es centímetros cúbicos. Entonces yo tengo que hacer una conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos. También tengo temperatura en Kelvin. Entonces yo tengo que convertir Celsius a Kelvin. También yo tengo cantidad de gas en mol y aquí lo tengo en gramos. Entonces hay muchas conversiones que debemos hacer, pero no se preocupe, lo vamos a realizar paso a paso. Entonces primero, el volumen en centímetros cúbicos. Hay 100 centímetros por cada metro y voy a ponerlo cúbico. Entonces ahora yo tengo el volumen en metros cúbicos. ¿Todo bien? Temperatura. Voy a convertir Celsius a Kelvin. Entonces 297 Kelvin. Tengo la masa de nitrógeno. Voy a convertir masa a moles utilizando la masa molar, que es doble la masa molar de nitrógeno monoatómico que se encuentra en la tabla periódica. Entonces hacemos este cálculo. Hay 28 gramos de nitrógeno en cada mol. Entonces ahora tenemos moles de nitrógeno. Por lo tanto, voy a sustituir todos esos valores en la ecuación. Presión es igual a la cantidad de moles por la constante de gases ideales por la temperatura sobre el volumen. Puedo comprobar que cada unidad está hecha correctamente porque esos van a cancelarse. Por ejemplo, aquí, mol se cancela con mol. El volumen de metros cúbicos y este volumen se cancela. La temperatura en Kelvin y esa temperatura en Kelvin se cancela. La única unidad que ha sobrevivido es presión en pascal. Entonces, pongo todo esto en mi calculadora. Me da esta presión en pascal. Debo ponerlo en notación científica porque ahora voy a hacer el redondeo para que solo tiene dos cifras significativas, porque en todos esos números, la menor cantidad de cifras significativas es 2. Entonces, mi respuesta final es 2,1 por 10 a la 5 pascal. Preguntas aquí. Para pasar de gramos a mol se usaba el número de masa atómica del elemento, ¿verdad? Sí, la masa atómica de nitrógeno
de un solo átomo de nitrógeno es 14 gramos entre mol. Nosotros tenemos N2, el nitrógeno diatómico. Entonces, 14 por 2 nos da 28. Ok, profe. Gracias por la pregunta. Profe, y siempre nos tienen que dar los valores de R. Sí. Ustedes o lo que ustedes pueden hacer es colocar este en el formulario que espero que cada uno está desarrollando para mejorar sus tareas, sus exámenes, sus prácticas. Esos números aquí son muy útiles. Y siempre son los mismos. Digamos, siempre es 8,314 cuando se usa Pascal y así. Sí, siempre es así. Esos son constantes del universo conocido. Este existe en la Tierra, en la Luna y en la superficie del Sol. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación de gas ideal con cambios de circunstancia. Entonces tenemos la presión del gas en un envase de aerosol es de 1,5 atmósferas a 25 Celsius. Lo que vamos a asumir que este gas es un gas ideal y queremos saber la presión si el envase se calienta a 4,50 grados Celsius. Ok. Entonces, un gas ideal, voy a empezar con la ecuación de gases ideales. Yo voy a identificar cuáles son los valores que van a variar y cuáles van a mantenerse constante. Entonces, dado que en este ejemplo, lo que va a variar es la presión y la temperatura. ¿Ok? Este es lo que va a cambiar, presión y temperatura. Entonces, yo voy a despejar la presión inicial sobre la temperatura inicial. Esos están igual a la cantidad de gas, moles por constante de gas por volumen. Esos 3 moles, constante de gas y volumen, no van a variar. Entonces, cuando yo hago el despejo de la presión final sobre la temperatura final, ese está igual a NRV, el mismo valor. Entonces, ¿qué puedo hacer o qué han hecho ustedes por años en clases de matemática? Si yo tengo A es igual a B y B es igual a C, ¿qué puedo decir? A es igual a C. Entonces, vamos a poner P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Ok? ¿Qué quiero calcular? La presión final. Entonces, lo voy a despejar. Y ahora voy a cambiar, como siempre, voy a cambiar temperatura a Kelvin. En ambos casos, temperatura inicial y final. Voy a sustituir los valores dados en la pregunta con temperatura en Kelvin siempre. Y así puedo calcular la presión final. ¿Está bien? Ok, ahora vamos a hacer algo parecido. Tenemos un tanque grande para el almacenamiento de gas natural. Está arreglado de tal manera
que la presión se mantenga a 2,20 atmósferas, siempre. En un día frío en diciembre, cuando la temperatura es 2,15 Celsius, el volumen del gas en ese tanque es de 3,25 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la misma cantidad de gas en un día cálido de julio cuando la temperatura es de 31 Celsius? Como siempre, voy a convertir temperatura a Kelvin. Siempre, siempre, siempre. Después, voy a identificar cuáles son los valores que cambian. Y en este caso, ok, la presión es constante, pero la temperatura varía y el volumen varía. Entonces, yo voy a despejar V1 sobre T1. Esa es la proporción de volumen inicial sobre temperatura inicial. Es igual a NR sobre P. También volumen final sobre temperatura final es igual a NR sobre P. Entonces puedo decir que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre temperatura final. Y quiero calcular el volumen final. Entonces lo voy a despejar y sustituir los valores dados. Siempre, siempre, siempre con temperatura en Kelvin. ¿Okay? En este caso, dado que la pregunta me dio volumen en metros cúbicos, yo voy a responder en metros cúbicos. ¿Qué voy a averiguar antes de dar mi respuesta final? La cantidad de cifras significativas. Si es necesario, hay que escribir la respuesta final en notación científica para indicar la cantidad de cifras significativas. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Profe, Sí, dígame. una pregunta. Es que en la parte de abajo no sé bien lo que dice, pero no entiendo. O sea, no entiendo lo que dice. Para la respuesta final. No, es que no se ve bien porque sale un poco cortado. Ah, entiendo, entiendo. Ok. Entonces, en esos dos ejemplos tenemos temperatura en el denominador, pero no siempre es así. Si la temperatura es constante, será eliminado en este paso. Solo depende en la situación. Lo que siempre van a hacer es convertir temperatura de Celsius a Kelvin si se encuentra en un cálculo que tiene que ver con gases. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí un globo inflado tiene un volumen de 6 litros a nivel del mar, que tiene presión de 1 atmósfera, y se le permite ascender a una altitud hasta que la presión es solo 0,47 atmósferas. Durante el ascenso, la temperatura del gas baja de 22 a negativo 21 Celsius. Vamos a calcular el volumen final del globo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la ecuación de gases ideales. Entonces tenemos aquí PV igual a nRT. ¿Qué está variando en esta pregunta? Ok, la temperatura, lo veo que va a variar. Y la presión. La presión, muy bien. Va a variar. Y el volumen. Va a variar. Entonces, yo voy a despejar lo que va a variar. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a NR. También presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a NR. Esos son iguales. Entonces vamos a combinar P1, V1 sobre T1 es igual a P2
V2 sobre T2. Para conectarlos, tenemos ambos son iguales a N y R. ¿Ok? ¿Qué quiero calcular al final? El volumen. Entonces voy a despejar. Ups. El volumen final es igual a P1, V1 sobre T1 por T2 sobre P2. ¿Ok? Ahora, antes de sustituir los valores, yo veo temperatura en Celsius, mi enemigo. Entonces, la temperatura será 22 Celsius más 273, me da 295 Kelvin, ese es T1. Y para T2, tenemos negativo 21 más 273 es igual a 251 Kelvin. Entonces voy a sustituir todos esos valores y calcular volumen final. Entonces presión inicial es 1 atmósferas. Volumen inicial es 6 litros. Temperatura final es 251 Kelvin. Todo sobre la temperatura inicial es 295 Kelvin por la presión final, que es 0,45 atmósferas. Okay. Pongo todo esto en la calculadora y me da el volumen final. Es 11, como 3,6 litros. Veo que estoy limitada a 2 cifras significativas. Entonces voy a reportar 11 litros para mi respuesta final. ¿Ok? Profe, Ujú. es que no me quedó claro por qué utilizamos aquí 3 valores arriba, La razón de 3 que, valores en la igualdad. sí, la razón que estamos utilizando 3 valores es porque durante el experimento el globo va a variar su volumen, su presión y su temperatura, o es decir, el gas dentro del globo. Va a variar 3 cosas. Entonces, en nuestra ecuación para calcular el volumen final, debemos tomar en cuenta el cambio de presión, cambio de volumen y el cambio de temperatura. Ok, y aquí, ¿por qué no utilizamos el volumen 2? Porque no sabemos cuál es, tenemos que calcularlo. Ah, Porque cierto, no está cierto. despejado. Ujú.
¿Algo más con mucho gusto? Ok, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Por favor, haga esa segunda práctica en casa. Si ustedes, mis dos voluntarios, por favor, mándenme su respuesta a esta pregunta número 2. Y el viernes vamos a continuar con capítulo 5. Y espero terminarlo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a profe. ustedes. ¿Verdad? Gracias, Profe, profe. ¿se puede quedar unos 5 minutitos para preguntarle algo? Es algo así muy Absolutamente. rápido. Sí, absolutamente.